Hubo un tiempo en que creía que para recibir respuestas tenía que buscar afuera. Que los sabios vivían en montañas lejanas, que los secretos estaban escritos en lenguas que ya nadie recordaba. Pero todo cambió el día en que vi una imagen que no pude quitarme de la cabeza. Una figura tallada en piedra, con una postura extraña, casi incómoda. Los ojos cerrados, la espalda recta, las manos formando un gesto que no entendí. Lo curioso es que esa figura no estaba sola. A su alrededor, otras imágenes, entidades aladas, rayos descendiendo, símbolos que parecían hablar. Y fue ahí donde empezó todo. No con un maestro. No con una revelación celestial. Sino con una postura. No sé si alguna vez te ha pasado, sentir que el cuerpo sabe algo que tu mente no entiende. Que hay un gesto, un lugar, un movimiento, que enciende algo. Te soy honesto, yo tampoco creía que una postura pudiera hacer la diferencia. Pero las antiguas culturas decían otra cosa. Los sumerios, los egipcios, los Vedas, hablaban de la postura del llamado, un gesto que no se enseñaba en palabras, sino que se transmitía de cuerpo a cuerpo. Un lenguaje que no suena, pero que los dioses, según ellos, sabían leer. ¿Y si eso fuera cierto? Si hubiera un gesto que abre algo más que el cuerpo, ¿te atreverías a probarlo? Porque hoy no venimos a hablar. Hoy venimos a recordar. A cruzar un umbral que no está en el cielo, sino en ti. No sé en qué momento dejamos de escucharlos. O tal vez, nunca supimos cómo. Porque para las civilizaciones antiguas, el problema nunca fue que los dioses guardaran silencio. El problema era que nosotros habíamos olvidado cómo ponernos en posición de escuchar. Y no hablo de fe ciega ni de historias religiosas. Hablo del cuerpo. De cómo se sentaban los sabios. De cómo alineaban las manos. De la forma en que tocaban el suelo con la planta del pie o cómo dirigían la lengua hacia el paladar, como si cada músculo fuera parte de un sistema de recepción, como una antena sagrada. Parece absurdo, lo sé. Pero si investigas, si escarbas más allá del folclore y las traducciones mal hechas, todos dicen lo mismo. Que había un gesto, una postura que solo se enseñaba a quienes estaban listos. Los egipcios lo ocultaban entre jeroglíficos. Los Vedas lo llamaban mudra del portal. Los mayas simplemente lo representaban, una figura humana, sentada, ojos cerrados, rodeada de símbolos como llamas, estrellas, espirales. Y no era casualidad. Porque según sus creencias, esa posición no solo alineaba la espalda o tranquilizaba la mente. Era una manera de declararse disponible. Como si el universo dijera, él ya está en postura, ahora puedo hablarle. Y eso, hoy, suena ridículo. Pero tal vez, lo ridículo sea pensar que estar encorvado frente a una pantalla todo el día, tragando información sin pausa, es más inteligente que lo que hacían ellos, sentándose en silencio absoluto, esperando. Con el cuerpo entero diciendo, estoy listo para escuchar. Una vez, encontré un texto antiguo, una transcripción de un ritual africano, anterior a cualquier religión organizada, donde un anciano le dice a su discípulo: si el cuerpo no se inclina, el espíritu no baja. No entendí esa frase hasta años después. Hasta que mi cuerpo comenzó a cansarse de sostener la mente. Hasta que las respuestas dejaron de llegar por libros y empezaron a llegar por sensaciones. Cosquilleos. Mareos. Calor. Esa sensación extraña de que hay algo moviéndose por dentro, algo que no tiene nombre, pero que empieza cuando uno se sienta como ellos lo hacían. La ciencia moderna lo ha intentado explicar, que si el nervio vago, que si el sistema parasimpático, que si la respiración activa el hipotálamo. Todo eso es útil, sí, pero no toca lo esencial. No toca lo que los antiguos querían decirnos, que cuando el cuerpo se acomoda, el alma se asoma. Y aquí viene la parte más loca, según algunos códices griegos, esta postura no solo abría la comunicación con los dioses, sino que también era una prueba. No todos eran capaces de sostenerla. No por lo físico, sino por lo que traía consigo. Porque cuando te quedas quieto, realmente quieto, lo que escuchas no es una voz del cielo. Es tu propia sombra hablando. Y ahí es donde muchos abandonaban. No era la postura lo que costaba. Era lo que despertaba. Pero si logras pasar ese umbral, algo cambia.
No de forma dramática ni con rayos del cielo, no. Más bien sutil. El aire pesa distinto. La mente deja de correr. Las cosas alrededor siguen igual, pero tú no, y ese cambio, tan silencioso, es lo que ellos llamaban la respuesta. Hoy, casi nadie se acuerda de eso. Pero tú sí puedes. Tú, que estás escuchando. Tú, que estás sintiendo esa leve inquietud en el pecho. Esa es la señal. El pacto nunca se rompió. Solo está esperando que vuelvas a ponerte en posición. No te voy a mentir, cuando escuché por primera vez que una postura podía abrir portales internos, me sonó a exageración. Como cuando alguien dice que solo respirando profundo puede sanar el alma. Lo curioso es que, a veces, lo que parece una exageración es solo algo que aún no has sentido por ti mismo. La postura sagrada de la que hablaban los antiguos no tiene nombre en nuestras lenguas modernas. Pero aparece una y otra vez en petroglifos, códices, estatuas rotas, y en lo más extraño, en sueños de personas que jamás se han conocido. No es una posición espectacular ni de exhibición. No es una de esas posturas acrobáticas de yoga que parecen hechas para Instagram. Es casi lo contrario. Es mínima, pero brutalmente precisa. Te la voy a describir como me la enseñaron a mí. Siéntate. Pero no como lo haces cuando estás cansado. Siéntate con intención. Espalda recta, pero no rígida. Caderas apoyadas, piernas cruzadas o simplemente dobladas hacia atrás, como hacen los monjes zen. Ahora, coloca ambas manos sobre tu vientre, justo encima del ombligo. No sobre el corazón, no sobre la cabeza. Sobre el centro que siempre ignoras. Después, cierra los labios, pero deja que la lengua suba suavemente hasta tocar el paladar, justo detrás de los dientes frontales. Sí, puede que parezca raro. Pero ese contacto, entre la lengua y el paladar, era, según los antiguos, la llave. Decían que ahí comenzaba el circuito. Que ese punto conectaba lo alto con lo bajo. Como un interruptor. Y por último, cierra los ojos. Pero no por fuera. Cierra los ojos por dentro. No es meditación. Es silencio. Sin buscar, sin pedir. Solo quedarte ahí. Respirando. De forma lenta. De forma circular. Hasta que algo, en algún lugar de tu pecho, se encienda. La primera vez que lo hice no pasó nada. O eso creí. Pero a la tercera noche, algo cambió. No en el mundo. En mí. Como si se hubiera aflojado un nudo que llevaba años sin notar. Una sensación de espacio. Como si el cuerpo entero empezara a respirar de una forma distinta. La postura no busca impresionar. Busca alinear. Como si cada parte del cuerpo dijera, estoy disponible. No estoy huyendo. Estoy aquí. Y es ahí donde todo empieza. Lo más loco es que en muchos textos antiguos, la postura estaba prohibida para los no iniciados. No porque fuera peligrosa físicamente, sino porque implicaba una especie de confrontación. Porque no podías sostenerla mucho tiempo si estabas lleno de ruido. Si tu mente iba de un pensamiento a otro como un mono eufórico. Porque al estar así, sin movimiento, sin distracciones, todo lo que está sin resolver empieza a asomar. Pero no es castigo. Es limpieza. Dicen que esta postura, cuando se sostiene con paciencia y con verdad, despierta algo que está dormido en la base de la columna. Algo que los antiguos llamaban el aliento serpentino, otros el fuego de los dioses, y algunos simplemente la corriente interior. Yo no sabía cómo llamarlo. Solo lo sentí. Una corriente tibia que subía lentamente, sin dolor, sin prisa. Como si una mano invisible recorriera mi espina desde el ombligo hasta el centro de la cabeza. Y entonces lo entendí, la postura no invoca a los dioses, la postura te limpia para que puedas escucharlos. Hoy en día se nos ha olvidado que el cuerpo es una herramienta de conexión. Que no solo sirve para moverse, para producir, para correr de un lado a otro. El cuerpo puede escuchar. Puede vibrar. Puede sentir presencias sutiles que no entran por los oídos, sino por los tejidos. Y esta postura es la antena. No tienes que creer en nada. No tienes que estudiar textos sagrados ni hacer votos. Solo siéntate.
Y quédate. Aunque incomode. Aunque te inquiete. Porque si lo sostienes lo suficiente, vas a empezar a notar algo. Tal vez un hormigueo. Tal vez un silencio raro. O tal vez, una certeza sin palabras de que no estás solo. Eso es el principio. No el final. Y créeme, el principio es más que suficiente. Está bien. Llegó el momento de probarlo. No importa si estás en una silla, en el piso o en el borde de tu cama. No busques que sea perfecto. Solo busca estar presente. Vamos a empezar por una cosa sencilla, bajar el ritmo. Sí, justo eso. Nada de controlar la mente. Nada de meditar bien. Solo, baja el ritmo. Porque cuando uno quiere conectar con algo profundo, no se corre hacia eso. Se espera. Se respira. Entonces, inhala lento. No profundo. Lento. Como si tu cuerpo fuera un cuenco que se va llenando desde abajo. Y exhala aún más lento. Como si soltaras el peso de todo lo que hoy no necesitas. Hazlo otra vez. Pero ahora, siente el vientre. No el pecho. El vientre. Que se hinche un poco, como si llevaras dentro una pequeña esfera de luz que se expande cada vez que inhalas. Muy bien. Ahora coloca tus manos ahí. Una encima de la otra. No hace falta que hagas nada con ellas. Solo apóyalas. Que te recuerden dónde está tu centro. Ahora, sin hablar, sin moverte, lleva la lengua suavemente hacia el paladar. No la fuerces. Solo que toque el cielo de tu boca, justo detrás de los dientes. Eso. Puede que no sientas nada al principio. Pero esa conexión es como cerrar un circuito. Haz una última exhalación lenta. Y ahora, cierra los ojos. No intentes visualizar. No intentes meditar. Solo quédate. Escucha. Escucha el cuerpo. Escucha el pulso en tus manos. Escucha el silencio detrás del ruido mental. Quédate aquí unos segundos. No hay nada que hacer. Solo estar. Pausa narrativa. Tal vez, empieces a notar algo. Una especie de vibración. No fuerte. Más bien sutil. Como si algo, muy dentro, se empezara a despertar. Si no lo sientes, está bien. No estás fallando. A veces tarda. A veces solo necesitas quedarte un poco más, sin pedir nada, sin esperar nada. Solo dejar que lo que eres, sea. Este es el punto exacto donde muchos se rinden. Porque empiezan a sentir incomodidad. Ansiedad. O esa vocecita que dice ¿para qué estoy haciendo esto? Pero si atraviesas ese muro, ese que parece hecho de aburrimiento o duda, lo que viene después no es ruido, es espacio. Espacio para que algo entre. Algo que no es una palabra. Ni una imagen. Es una certeza. Un saber. Como si alguien, o algo, respondiera, sin decir nada. Quédate aquí, en esta postura, aunque sea unos minutos más después de que esto termine. No te levantes corriendo. No vuelvas a mirar el teléfono. No abras YouTube a buscar más videos como este. Solo quédate. Porque esta postura, es como una llave. Pero la cerradura eres tú. Y abrirte, no es algo que se hace con fuerza, sino con presencia. Yo no estoy ahí contigo. Pero sí lo estoy. Porque lo que estás sintiendo ahora, yo también lo sentí. Y muchos antes que nosotros, también. No necesitas más pasos. Ni más técnicas. Ni más pruebas. Solo necesitas quedarte en la postura. Y ver qué pasa cuando no haces nada. Excepto escuchar con el cuerpo entero. Eso es activar. Eso es recordar. Y una vez que lo sientas, ya no podrás olvidarlo. ¿Lo sientes? No hace falta que respondas. Porque esto no se responde con palabras. Es algo más profundo. Más antiguo. Como si el cuerpo, al fin, recordara algo que había estado esperando desde hace mucho. Y no me refiero a sentir energía fluyendo o tener una visión mística. A veces es más simple. Es esa calma que aparece sin avisar.
Ese segundo donde todo se acomoda, sin que nada afuera haya cambiado. Una presencia distinta, más silenciosa, como si por fin estuvieras en el lugar correcto, en el momento justo. Sin apuros. Sin buscar. Mira, a lo largo de los años nos enseñaron a ver el cuerpo como una máquina. Como algo que hay que corregir, moldear, dominar. Pero para los pueblos antiguos, no era así. Para ellos, el cuerpo era un templo. Y esa postura, era la puerta. Una postura que no era solo física. Era simbólica. Era una forma de decirle al universo, estoy disponible. Ya no huyo de mí. Y claro, eso asusta. Porque cuando uno deja de correr, aparecen las voces internas. Los recuerdos que uno había barrido bajo la alfombra. Las dudas. Los miedos. Las cosas que fingimos que no importan, pero que en silencio siguen respirando dentro. Y ahí está el verdadero poder de esta práctica, no es que te conecte con algo mágico. Es que te deja sin excusas para no escuchar lo que ya está ahí. No todo el mundo está listo para eso. No todos quieren verse así, tan de frente. Por eso los antiguos no la enseñaban a cualquiera. Solo al que había demostrado estar dispuesto a vaciarse. A desarmarse. A no fingir. Y si llegaste hasta aquí, es porque, de alguna forma, tú también estás listo. ¿Te diste cuenta? No hubo música celestial. No se abrieron portales. No apareció ninguna figura iluminada para darte respuestas. Pero dentro de ti, algo se movió. Algo que no necesita explicación. Porque no vino desde afuera. Vino desde un lugar que siempre estuvo ahí. Esperando que te sentaras. Que cerraras los ojos. Que te quedaras. Esperando que recordaras que la conexión nunca se rompió. Que el silencio no era castigo, sino el lenguaje original. Que no hace falta buscar a los dioses, porque ellos solo se acercan cuando tú te vuelves templo. Y eso empieza en una postura. Así de simple. Así de profundo. Yo no soy guía. Ni maestro. Solo soy alguien que también dudó. Que también intentó mil cosas antes de entender que a veces, lo que cambia todo, no es lo que haces. Es como te colocas frente a ti mismo. Y si hoy algo en ti se acomodó, aunque sea un poco, ya diste el paso más difícil. El de detenerte. El de escucharte. El de estar ahí, en el centro, sin necesidad de moverte. Tal vez mañana quieras volver a probar. O tal vez no. No importa. Porque esto no es un reto. No es una meta. Es un regreso. Un regreso a eso que eras antes de que te llenaran de ruido. Antes de que te enseñaran a correr sin saber por qué. Y si decides quedarte ahí un poco más. Si decides volver a esa postura mañana o dentro de un mes. Recuerda esto. No estás buscando respuestas. Estás afinando tu forma de escuchar. Y a veces, lo que vas a escuchar no es una voz divina. Ni un mensaje oculto. Ni una profecía. Es simplemente esto. Un suspiro en el pecho que te dice. Sí. Aquí es. Y con eso, basta. Hay algo que nadie te dice cuando empiezas a recordar. Y es que lo difícil no es el gesto. Lo difícil es sostener la claridad que viene después. Porque sí, puedes hacer la postura, sentir algo, emocionarte incluso. Pero al rato, vuelves al ruido. Al celular vibrando. A los pendientes. Al juicio interno. Y entonces te preguntas si lo que viviste fue real, o solo una pausa bonita en medio del caos. Y te entiendo. A mí también me pasó. Pero con el tiempo, descubrí algo. Que el verdadero cambio no ocurre durante la práctica, sino entre práctica y práctica. En esos momentos donde, sin darte cuenta, respiras diferente. Donde eliges quedarte en silencio, no porque sea obligatorio, sino porque algo dentro de ti se siente más cómodo ahí. Donde ya no reaccionas igual, no porque te lo prohibiste, sino porque algo se alineó. Eso es lo que este gesto despierta. No una iluminación repentina. No una visión astral. Sino algo más honesto. Más silencioso. Presencia. Una forma de estar.
Y lo curioso es que no necesitas hacerlo todos los días, ni medir tu avance. Este no es ese tipo de camino. Aquí no hay medallas. No hay niveles. No hay que demostrarle nada a nadie. Solo hay que recordar. Y volver. Volver a esa postura, no como un ritual mecánico, sino como quien regresa a casa después de un día largo. Como quien se sienta a escuchar sin interrumpir. Como quien sabe que a veces, solo con estar, basta. A veces te va a costar. Vas a sentir que no pasa nada. Que te estás engañando. Que fue un espejismo. Pero si te quedas un poco más, si aguantas el impulso de abandonar, vas a notar algo que solo aparece con el tiempo. La certeza. Una certeza sin palabras, sin lógica. Una certeza que no pide pruebas. Que simplemente es. Y que no depende de lo que creas, ni de lo que hayas estudiado, ni de cuántas veces lo repitas. Esa certeza, eres tú. Lo que pasa es que por años, nos enseñaron a desconfiar de lo que sentimos. A pedir validación afuera. A necesitar que alguien nos diga, vas bien. Pero este camino no tiene guías. Ni likes. Ni diplomas. Solo tiene ese eco interno que, una vez que lo escuchas, nunca se apaga del todo. Y ese eco nace en el gesto. No por el gesto en sí, sino porque al hacerlo, decides parar. Decides habitarte. Y eso, en un mundo como este, ya es un acto sagrado. Así que si hoy, aunque sea por un instante, lograste estar ahí, realmente ahí, sin distracciones, sin exigencias, sin expectativa, entonces sí, has hecho contacto. No con un Dios externo, sino con la parte más antigua y más viva de ti. Y esa parte, no necesita grandes ceremonias. Solo necesita que vuelvas. Vuelve cuando duela. Vuelve cuando dudes. Vuelve cuando estés feliz, o cuando no entiendas nada. Vuelve aunque no tengas tiempo. Vuelve aunque no sientas nada. Porque al final, esta postura no es una herramienta. Es un espejo. Y cada vez que te sientas en ella, estás diciéndote algo sin palabras. Estoy aquí. Sigo aquí. Y sigo dispuesto a escuchar. Y eso, créeme, es más de lo que la mayoría del mundo se permite. Hay un momento, después de varias prácticas, en que uno empieza a notar algo raro. No es una voz. No es una visión. Es más como una conversación sin palabras. Como si el silencio, de pronto, empezara a decir cosas. Al principio pensé que era mi imaginación. Que el cuerpo, al quedarse quieto, empezaba a inventar cosas para entretener la mente. Pero no era eso. Era otra cosa. Algo más sutil, pero más nítido que cualquier pensamiento. Y lo más extraño, no venía de afuera. Venía de ese espacio entre la respiración y la intención. Ese microsegundo donde no estás inhalando ni exhalando. Donde no estás esperando nada, pero tampoco estás en blanco. Es ahí donde aparece. Un lenguaje sin palabras. Y sí, suena loco. Pero cada vez más personas están empezando a sentir lo mismo. No porque estén buscando algo místico, sino porque ya lo intentaron todo y el ruido sigue ahí. Y entonces, por cansancio o por intuición, se sientan. Callan. Respiran. Y escuchan. Y ahí es donde empieza lo real. Descubren que el silencio no está vacío. Está lleno. De mensajes. De direcciones. De decisiones que se aclaran solas sin necesidad de pensarlas. Yo antes tomaba decisiones en base a listas de pros y contras. Hoy, las decisiones llegan cuando me quedo en silencio suficiente tiempo. Cuando dejo que el cuerpo opine. Que la energía diga lo que necesita. Que ese algo, que nunca falla, diga, es por acá. Eso no se aprende en un libro. Eso se cultiva. En quietud. En presencia. Lo hermoso de esta postura es que no exige nada. Solo te da lo que estás listo para sostener. A veces, te da calma. Otras veces, te da incomodidad. Y en los días más duros, te da lágrimas. Pero nunca te da menos de lo que necesitas. Y cuanto más vuelves a ella, más empieza a enseñarte cosas.
No como un maestro que da órdenes, sino como una abuela sabia que solo te mira y te deja entender por ti mismo. No te explica. Solo te acompaña. El silencio tiene eso. No fuerza. No empuja. Solo muestra. Y si estás lo suficientemente presente, ves. Empiezas a ver cuando estás mintiéndote. Cuando estás huyendo. Cuando estás buscando afuera lo que ya sabías adentro. Y de pronto, todo se simplifica. Ya no necesitas tantos libros. Ya no necesitas tantas respuestas. Porque empieza a crecer dentro de ti una voz que no es mental. Es una especie de certeza blanda, que no discute, que no grita, que solo sabe. Y esa certeza nace. No cuando buscas. Sino cuando te sientas, te alineas, y escuchas. Hoy, cada vez que hago la postura, no busco iluminarme. Solo me siento a hablar con ese silencio. Y a veces no me responde. Y está bien. Porque también he aprendido que el silencio no es una herramienta. Es un maestro antiguo. De los que no enseñan con palabras, sino con espacio. Y en ese espacio, con el tiempo, vas a reconocer algo que no puedes explicar. Pero que cambia la forma en que hablas, en que caminas, en que decides, en que miras a los demás. Eso, es el nuevo lenguaje. Uno que no se dice, pero se siente. Uno que no se escribe, pero transforma. Y todo empieza con una postura. Con un gesto mínimo, olvidado, simple. Y cuando vuelves a ella, no importa cuántas veces. El silencio te recibe como si nunca te hubieras ido. Durante años, busqué afuera. Busqué en libros, en rituales, en retiros caros. Pensaba que alguien, en algún lugar, debía tener la fórmula para conectar con lo divino. Nunca se me ocurrió que esa fórmula pudiera estar en mi propio cuerpo. Porque nadie nos lo dice. Nadie te enseña que tu cuerpo no solo está hecho para sobrevivir, moverse, trabajar y dormir. Tu cuerpo también fue diseñado para recordar. Y más que eso, fue diseñado para abrir portales. Sí, portales. No como en las películas, ni con luces interdimensionales. Sino portales internos. Espacios que se activan cuando respiras diferente, cuando colocas la lengua en el lugar correcto, cuando pones las manos en el centro justo. No es magia. Es precisión ancestral. Los antiguos lo sabían. Por eso pintaban cuerpos en las paredes, no solo para representar dioses, sino para mostrar cómo debía estar alineado el cuerpo humano para volverse un canal. Y no hablo de alineación postural, como si esto fuera una clase de anatomía. Hablo de alineación energética. De saber dónde está el centro. Dónde se despierta el fuego. Dónde se recibe la señal. Todo eso está en ti. No en otro plano. No en otra dimensión. Aquí. Ahora. El problema es que nunca nos enseñaron a habitarlo. Nos enseñaron a ignorarlo, a reprimirlo, a desconectarlo. Desde pequeños, nos dicen cómo sentarnos, cómo quedarnos quietos, cómo no escuchar lo que sentimos. Y después, cuando ya estamos rotos, nos dicen que busquemos respuestas espirituales. Pero ¿cómo vas a conectar con algo superior si ni siquiera estás conectado contigo? El cuerpo no es un obstáculo para lo espiritual. El cuerpo es el camino. Y la postura, es solo el inicio. Porque una vez que entiendes que al sentarte de cierta forma, algo se activa, entonces empiezas a preguntarte: ¿qué más hay en mí que aún no he tocado? Y ahí comienza otro viaje. Empiezas a notar que ciertas emociones tienen peso en ciertos órganos. Que la rabia se siente en el hígado. Que el miedo se agarra al estómago. Que el amor, cuando es real, no solo se siente en el pecho, se expande por toda la columna. Y todo eso, todo ese lenguaje interno, estaba dormido. Hasta que decidiste sentarte. Y activar. Por eso insisto, esto no es solo una postura. Es una llave. Una puerta. Un recordatorio físico de que dentro de ti hay mapas que nadie te mostró. Mapas que no están en ningún libro porque no se leen con los ojos. Se leen con la atención. Con la respiración. Con la disposición. Muchos lo sienten y no lo saben explicar. Dicen, es que sentí calor, me vibró la espalda,
Me lloraron los ojos sin razón. No es sin razón. Es que tu cuerpo está hablando. Está respondiendo. Está recordando. Y no necesitas entenderlo con la mente. Solo necesitas seguir explorando. Porque esto no termina con una práctica. Ni con un video. Esto apenas empieza. Una vez que el cuerpo se abre, ya no hay vuelta atrás. El portal no se cierra. Solo cambia de forma. Y empieza a invitarte a usar otras llaves. Cómo caminas, cómo respiras, cómo te tocas el pecho cuando algo duele. Todo puede ser activación si sabes mirar. Entonces sí. La postura es el inicio. Pero el cuerpo entero es el verdadero templo. Y tú eres el sacerdote. El guardián. El que cruza. Lo único que queda es la pregunta. ¿Vas a volver a cerrarte? ¿O vas a quedarte en ese cuerpo abierto, dispuesto, presente, que ya no necesita que nadie le diga qué hacer? Porque una vez que lo sientes, una vez que el cuerpo se enciende desde dentro, lo único que queda es seguir caminando desde ahí.